Hoy sí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, sean bienvenidos. Qué gusto nuevamente. Yo siempre digo, es un gusto encontrarnos en este espacio, pues donde nos reunimos para aprender sobre todos estos temas que son tan relevantes para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y dos, también para compartir experiencias, aprender de los otros, aprender de los consejos que también nos da la licenciada Martita, que son tan valiosos para nosotros como institución educativa, igual para ustedes como padres de familia. Hoy vamos a abordar un tema que para todos es de conocimiento, pues que nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes viven estos procesos, muchos de nuestros niños también vamos a hablar de la depresión, cómo aprender a gestionarla, cómo aprender a detectarla, a ustedes como padres de familia también, cómo poder abordar estos temas con sus hijos. Quiero comentarles que ya esta charla ya la tuvimos con los estudiantes. Es bien importante verlos, cómo ellos necesitan de verdad conocer de este tema, se acercan a la licenciada Martita. Nosotros estamos en la charla y estamos observándolos, viendo cómo reaccionan a los diferentes temas que se están abordando. Por eso les digo, es verlos a ellos que necesitan también conocer, detectar también si están viviendo una situación difícil y puedan abordarse a ustedes como padres de familia, a los docentes. Eso es bien importante y no quedarse callado. Eso sobre todo, no quedarse callado porque creo que el primer paso para hacer algo. Así que pues quiero darles nuevamente la bienvenida, agradecerles a los padres de familia que mes a mes nos acompañan en este programa, que siempre lo he dicho, lo trabajamos con mucho esmero, con mucho cariño, porque sabemos que es importante. Hoy más que nunca, cuidar la salud mental, yo se los decía en la reunión de la charla de la Casa Abierta, así como cuidamos el cuerpo, cuidamos la cara, cuidamos la parte espiritual, también es importante cuidar la salud mental. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a la licenciada Martita Erazo. Es un placer, pues siempre vernos mes a mes en este espacio, darle también la bienvenida a nuestra directora, licenciada Serrano. También, como siempre, pues nos acompañan las coordinaciones, ingeniero Iris Cardosa, la licenciada Daisy Monge nos acompaña también, la licenciada Dorian Flores también nos acompaña nuestra psicóloga educativa, la licenciada Mercy Peralta. Como siempre, les digo, pues es un placer que estemos aquí, que aprendamos, que tengamos escucha activa, como dicen, y aprovechemos este momento. Así que, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la licenciada Serrano para que también los pueda saludar. Buenas noches a todos y bienvenidos. El tema que vamos a tratar este día es un tema muy importante, necesario de conocer e informarnos, conocer sobre la depresión y cómo puede llegar a afectar a muchas personas y hablar de ello. Considero que puede ayudarnos a disminuir muchos estigmas que tenemos y sobre todo encontrar las formas de apoyo necesarias para poder tratar este tipo de temas, nosotros como adultos, pero sobre todo con nuestros hijos. Entonces, bienvenidos, que sea una jornada de aprendizaje y bienvenida a la licenciada Martita de Erazo. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, recordarles, yo sé que siempre les recuerdo, pero al final de la charla está siempre la opción de preguntas, respuestas, comentarios, para que ustedes pues nos puedan expresar a través de la opción de preguntas y respuestas. Decirles que las leo también pues de manera anónima. Eso significa pues que solo me refiero a un padre en familia o una madre de familia, no digo los nombres por el respeto, para que ustedes se sientan con la tranquilidad de eso. Así que nuevamente bienvenida, licenciada Martita Arazo. Dejo con ustedes pues a nuestros papás y nos quedamos atentos de la charla. Muchas gracias. Siempre para mí es motivo de gran alegría poder estar con ustedes. Realmente a mí me parece que el Colegio García Flamenco es cumpliendo 100 años de tradición, como ustedes dicen, formando hombres y mujeres de bien, pero manteniéndose a la vanguardia con un programa de salud mental integral, intensivo. ¿Y quién nos iba a decir cuando estábamos planificando los temas que íbamos a abordar este año,
que iba a ser tan atinada la elección del tema de la depresión en este mes, porque pues es algo extremadamente necesario en nuestro país. Es una problemática real, existente. Vemos constantemente en las noticias jóvenes que por el tema de la salud mental, de la depresión no tratada apropiadamente, recurren lastimosamente a quitarse la vida. Y hay muchas cosas que si las entendemos, que si las sabemos, podemos prevenirlas. Y como les explicaba Mariela, esta charla ya se les dio a todos los estudiantes, a cada grupo en su nivel, en una forma que sea apropiada para su edad, a los chiquitos siempre como una forma de cuento. Volvió a aparecer un personaje de hace 2 años que se llama Valentina, que estaba luchando nuevamente con el tema de la depresión. Y siempre qué gusto ver que tantos padres de familia nos honran con su presencia. Voy a compartir la presentación para dar inicio. Bueno, como ya les hemos mencionado, el tema de esta noche es la depresión, factores de riesgo, complicaciones, y yo le he agregado un poquito más que deben saber los padres, porque esta está especialmente dedicada a usted. La primera cosa que tenemos que entender es qué es la depresión en adolescentes, porque existen muchos mitos de que los niños y los adolescentes no tienen motivo para sentirse deprimidos y que es un periodo de felicidad total y absoluta. Pero desafortunadamente la primera cosa que tenemos que conocer es que la depresión en adolescentes, de manera especial, no es que no se dé también en los niños, pero de manera especial en los adolescentes por todos los cambios hormonales, corporales que se dan en ese periodo de la vida, es una enfermedad médica grave. Es mucho más que simplemente sentirse triste durante unos días, aunque a veces, especialmente los salvadoreños, tendemos a utilizar los términos con mucha ligereza y dicen estoy deprimido y tal vez solamente está un poco triste ese día, ¿verdad? La depresión en realidad, como es una enfermedad médica y es grave, es algo más que eso. Es un intenso sentimiento de tristeza, de desesperanza, también acompañado de ira o frustración que dura mucho tiempo. Y estos sentimientos hacen que a la persona le sea difícil llevar una vida normal y hacer sus actividades habituales. La persona también puede tener problemas para concentrarse, no tener motivación o energía y le resulta difícil disfrutar la vida o incluso superar ese día que está viviendo. La depresión en niños y adolescentes es un problema de salud mental muy grave. Cuando al inicio yo oía que decían, y también tenemos que cuidar la salud mental, es que yo creo que principalmente tenemos que cuidar la salud mental. Me invitaron a un programa justamente por el tema del alza de los suicidios en personas jóvenes y yo les decía, pero es que lo que pasa es que la salud mental es prácticamente la columna vertebral de la salud integral. Porque si tú no tienes una buena salud mental, ¿cómo vas a hacer mejores decisiones para tu alimentación, para tu rutina de vida, para si te vas a ejercitar o no, si vas a lograr concretar tus planes o no, si tienes medicinas, te las vas a tomar apropiadamente o no, incluso en el área de la vida espiritual. Entonces, em, es importantísima para mí la salud mental. Y en el caso de los niños y los adolescentes, este problema de salud mental provoca
un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar las diferentes actividades que a lo mejor antes a su hijo o a su hija les gustaba. Afecta la manera en que sus hijos, adolescentes o niños piensan, se sienten, se comportan y puede llegar a provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Y aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, los síntomas entre los adolescentes, los niños y los adultos pueden ser diferentes. Y por eso a veces puede confundir a los padres y no entender que eso es lo que está manejando. Algunos problemas como la presión de los compañeros, las expectativas académicas, los cuerpos que cambian, pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Pero para algunos, estar deprimidos es más que solo un sentimiento temporal, ¿verdad? Y es importante que comprendamos que la depresión no es una debilidad o algo que se puede superar solo con fuerza de voluntad. Me resultó muy interesante también, en cierta ocasión tuve la oportunidad de compartir como panelista con otra invitada y era una persona que había sufrido una depresión muy grave y que había perdido el interés por vivir y la habían invitado. Entonces ella decía que a veces las personas con las mejores intenciones del mundo le decían, pero vamos, tú eres una guerrera, haz el ánimo, mira la vida de otra manera. Y ella se sentía todavía como más abrumada porque ella no lo lograba, ¿verdad? Y no lo lograba porque estaba enferma. Entonces no es algo que podemos superar solo a punta de fuerza de voluntad. Puede tener consecuencias muy graves, puede requerir tratamientos a largo plazo, pero sí es importante y alentador saber que para la mayoría de las personas y los adolescentes están incluidos, los síntomas de la depresión se calman con el tratamiento apropiado que puede ser una combinación de medicamentos y terapia psicológica. ¿Qué causa la depresión en sus hijos? Pues la depresión como enfermedad se desconoce la causa exacta, pero pueden haber varios problemas implicados. Y entre esos podemos mencionar la neuroquímica cerebral. Al final, acuérdense que siempre les digo, todo depende de los neurotransmisores que están en nuestro cerebro y que transmiten señales a otras partes del cuerpo. Y cuando estas sustancias no están en la cantidad apropiada o son anormales o se ven alteradas, la función de los receptores y los sistemas nerviosos cambia, lo cual puede llevar a generar depresión. Las hormonas, es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo influyan en causar o desencadenar la depresión. Es por esa razón que en algunas personas, no en todas las mujeres, puede darse posterior a un evento que está lleno de felicidad en la vida de una persona, que es tener un hijo, por reglas generales, un evento muy importante y feliz, pero puede generar una depresión postparto, porque todo el cambio hormonal que había venido tomando 9 meses en darse, abruptamente se rompe con el nacimiento. Pueden existir rasgos hereditarios. La depresión es más común en personas que tienen parientes consanguíneos como los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos con este trastorno. O sea, si ustedes en su familia tienen un historial de depresión, tienen que poner todavía el doble de atención a esta charla. El haber experimentado un trauma en la primera infancia, como abuso físico, emocional, la pérdida muy temprana de uno de los padres, pueden incluso llegar a causar cambios en el cerebro
que aumentan el riesgo de presentar depresión. Y finalmente, los patrones aprendidos de pensamiento negativo. La depresión en sus hijos puede estar asociada a aprender a sentirse inútil, que es contrario a aprender a sentirse capaz de encontrar soluciones para los desafíos de la vida. Es por esa razón que tan frecuentemente les decimos, ojo con lo que les dicen a sus hijos. Cuando ustedes les dicen, eres un inútil, eres un bueno para nada, ya no sé qué hacer contigo, ustedes pueden llegar a ser un detonante de una depresión en sus hijos. ¿Quiénes están en riesgo de depresión de manera particular hacia el final de la niñez y en la adolescencia? Como ya les mencionamos, la depresión puede ocurrir a cualquier edad. Hay niños deprimidos. Actualmente estoy viendo uno que me refirieron de un colegio supuestamente para que yo descartara la posibilidad de un problema de aprendizaje, y al evaluarlo me encontré con que el niño no tiene un problema de aprendizaje, lo que está es deprimido, ¿verdad? Pero además es importante el entender que la adolescencia o el comienzo de la edad adulta es un momento donde muy frecuentemente puede iniciar la depresión. Y hay algunos adolescentes que tienen mayor riesgo de depresión, como por ejemplo, si nuestro adolescente tiene otras afecciones de salud mental, como ansiedad, como trastornos de alimentación, como uso de sustancias, pues está como más inclinado a desarrollar depresión. Si tiene otras enfermedades físicas, como diabetes, cáncer o enfermedades del corazón, también es una persona que es pues más proclive a desarrollar depresión. Si, como dijimos, tiene familiares con enfermedades mentales, si tienen un conflicto familiar importante o una familia disfuncional, si tiene problemas con amigos u otros compañeros de la escuela, el famoso bullying, si tiene problemas de aprendizaje o un trastorno por déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Todo depende de los neurotransmisores. Y estos trastornos tienen un fuerte componente neurobioquímico. Entonces, no es de extrañar encontrar estudiantes que tienen problemas de atención y que al mismo tiempo pueden presentar ansiedad o depresión. Si ha sufrido un trauma en la infancia, si tiene baja autoestima, si tiene una perspectiva pesimista, todo lo ve mal, todo lo ve negro, todo le parece aburrido, si tiene poca capacidad para enfrentar situaciones, y por último, ¿por qué no decirlo? Si es miembro, el adolescente de la comunidad LGBTI, es más propenso a experimentar depresión, especialmente cuando su familia lo rechaza. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión en nuestros hijos? Creo que quizás el término más importante aquí es cambio. Los signos y síntomas de depresión en los adolescentes incluyen un cambio en la actitud y en el comportamiento. O sea, el adolescente antes era de otra manera y de repente ya no es alegre, ya no es chistoso, ya no le gusta interactuar, ya no está tan activo y ahora ya no quiere hacer nada de eso, ¿verdad? Y muchas veces los papás se confunden, sobre todo cuando esto se da al inicio de la adolescencia, porque creen que es el cambio normal de un niño a un adolescente. Pero estos cambios pueden provocar angustia y dificultades importantes, ya sea en el colegio o en el hogar. Un niño que antes era dócil, ahora está constantemente hostil, contestando en forma agresiva. La gente tiende a pensar que estar deprimido significa estar encerrado en un cuarto oscuro llorando,
pero a veces la alta irritabilidad, la agresividad al responder pueden ser signos de depresión. Y en el colegio, pues antes era un estudiante, un buen estudiante o al menos un estudiante promedio que nunca había dado mayores problemas y de repente sus notas se vienen para abajo en las actividades sociales o en otros aspectos de la vida. Los síntomas de depresión pueden variar en gravedad, pero los cambios en las emociones y el comportamiento del adolescente pueden incluir los siguientes ejemplos. En los cambios emocionales, se debe prestar atención si comienzan ustedes a observar sentimientos de tristeza, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente. Que van con su hijo en el carro, aparentemente no ha pasado nada, no han discutido y de repente llora, ¿verdad? Si hay frustración o sentimientos de ira, incluso por asuntos menores, algo que en otra ocasión no hubiese detonado de esa manera a su hijo o a su hija. Si hay un sentimiento de desesperanza o vacío. Yo les decía a los adolescentes que si no conocen, si cuando oyen que dicen, ¿qué es esto de sentimiento como de vacío? Qué bueno que no lo conozcan, qué bueno que no lo entiendan, porque eso significa que nunca lo han experimentado. Porque las personas que se sienten como vacías inmediatamente identifican cuando usted dice eso. Incluso las pruebas para detectar depresión en niños y adolescentes, hay un ítem que dice, siento como si huyera de casa, siento como si quisiera huir de casa. Y cuando el adolescente o el niño que está contestando la prueba nunca ha sentido eso, se extraña, ¿qué quiere decir esto? Y pregunta, ¿cómo así? ¿Verdad? Eso es un buen signo, porque el que sí tiene depresión ha experimentado esa sensación de querer irse, de querer huir, porque está deprimido. Hay un estado de ánimo irritable, molesto, pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, pérdida de interés en familiares, antes le gustaba ir donde los abuelos, ahora ya no, pérdida de interés con los amigos, antes era amiguero y ahora ya no, puede estar más frecuentemente en conflicto con ellos, puede presentar una autoestima baja, hacer comentarios muy negativos respecto de sí mismo, hay sentimientos de falta de valoración de sí mismo o culpa, ustedes estarían mejor sin mí, yo soy el que siempre causa todos los problemas, eh, fijación en fallas pasadas, autoinculparse, una autocrítica excesiva, una sensibilidad extrema al fracaso y al rechazo y una necesidad muy constante de necesidad de aprobación, dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar cosas. Yo estoy trabajando ahorita con un adolescente que él me decía, yo sé que mis padres tienen razón. Cuando ellos me dicen que tengo que enfocarme en el colegio y que tengo que mejorar mis notas, estoy 100% de acuerdo con ellos. El problema es que no puedo. No puedo, no encuentro esa fuerza adentro de mí para sentarme a estudiar. Y cuando lo hago, leo, pero es como si mi cerebro no entendiera nada, porque no se puede concentrar. Y una sensación que es una de las cosas más complejas o más difíciles, una sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos y desalentadores. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me va a servir? Mejor no. Y pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Y es a lo que nosotros llamamos ideación suicida. Y en el tema de los cambios de comportamiento, como padres, ustedes deben estar atentos a que de repente su adolescente está todo el tiempo cansado, no tiene energía. Y ya sea que tiene insomnio, no se puede dormir, o que pasa solo dormido. Hay cambios en el apetito, que puede ser falta de apetito, no quiere comer, pérdida de peso, o más bien estar
con antojos de ciertos alimentos y comiendo a veces en forma compulsiva como ansiedad y aumento de peso. Eh, Pónganle mucho ojo si especialmente en esta época de calor siempre quieren dar con el suéter o la chumpa del colegio, ¿verdad? Es como utilizar una coraza, ¿verdad? Para defender. Eh, si de repente su adolescente, usted descubre que está consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas, si lo observa como con agitación o desasosiego, pasa intranquilo, se está todo el tiempo frotando las manos, no se puede estar quieto, muestra lentitud al razonar, al hablar, se queja frecuentemente de dolores de cuerpo, de cabeza, que no tienen explicación y que incluso ustedes lo llevan al doctor y no lo encuentran. Se aísla socialmente, comienza a tener un bajo rendimiento escolar, no quiere ir al colegio, tiene arrebatos de ira, comportamiento problemático o arriesgado. Y ahí es donde se confunden los padres porque dicen, y si está deprimido, entonces, ¿por qué se fue a tirar en la patineta? ¿Verdad? Y otros comportamientos para llamar la atención, si se hace autolesiones y si habla de suicidio o ustedes se dan cuenta de que arma un plan para suicidar. O sea, todas estas cosas son signos muy, muy fuertes de alarma. ¿Cómo se diagnostica la depresión en adolescentes? Pues ahí es donde ustedes tienen que estar súper atentos, pendientes de sus hijos, para que haya alguien a quien ellos puedan recurrir. Porque lo que les hemos explicado a todos los alumnos es que si ellos tienen duda sobre si están deprimidos o no, tienen que hablar con alguien en quien ellos confíen. Y pues rogamos a Dios que ese alguien en quien confíen sean ustedes, sus padres, ¿verdad? Sus padres, sus tutores, sus maestros, sus consejeros y finalmente que lleguemos a buscar una ayuda médica o con profesionales de la salud mental, porque ellos son los únicos que pueden realmente diagnosticar si tiene o no tiene y cuál es el curso de acción recomendado para ello. ¿Qué posibles complicaciones puede tener la depresión? Si, si no se trata, puede derivar en problemas emocionales, en problemas de conducta y de salud que afecten toda la vida de su hijo. Entre las complicaciones relacionadas con la depresión en los adolescentes encontramos lo siguiente: el abuso de drogas y el alcohol, ¿verdad? Los problemas académicos, los conflictos familiares y problemas interpersonales. Antes a lo mejor era el hijo fácil, llevadero de ustedes y ahora sienten que todo el tiempo están en conflicto con él. O antes era un miembro muy aceptado en su grupo social y de repente ahora él está peleándose con todos sus amigos. Y definitivamente la complicación más grave de todo es un intento de suicidio o peor un suicidio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que al igual que otros trastornos de salud mental, que no todos, pero hay algunos específicos que sí tienen un riesgo de muerte, ¿verdad? Entonces es potencialmente mortal y por eso tenemos que hablar sobre ella, conocer sobre la depresión y poder estar alerta. La prevención. No existe una manera definitiva de prevenir la depresión. Sí podemos prevenir el suicidio, eso sí se puede prevenir, pero la depresión a veces no la podemos prevenir. Sin embargo, hay ciertas estrategias que pueden ser útiles y implica que ustedes como padres alienten a sus hijos a hacer lo siguiente: que tomen medidas para controlar el estrés, a mejorar su resiliencia, potenciar su autoestima, para ayudarles a manejar los problemas cuando surgen.
Y ahorita que como padres ustedes están pensando, ay, pero yo sí siempre hago eso. Pues a todos los padres, incluso los más amorosos, a veces incurrimos en fallas porque estamos muy cansados, tenemos mucho trabajo, eh, nos abruman a nosotros mismos los problemas y tendemos rápidamente a decir, ay, ya venís otra vez tú. ¿Por qué me das tanto problema? ¿Por qué eres inútil y no puedes solventar esto tú solo? Tengan mucho cuidado con eso. Aliéntenlos además a practicar hábitos de cuidado personal, teniendo una rutina de sueño saludable y un uso responsable y moderado de los electrónicos y la tecnología. Esa es la parte más difícil en la actualidad. Están combinados, porque siento que el sueño se ve alterado por el uso de los electrónicos. Aliéntenlos a buscar apoyo social y de amigos, especialmente en momentos de crisis, que no se mantenga solo y que acepte tratamiento ante los signos del problema, ¿verdad? Para que la depresión no empeore. Y si el médico recomienda un tratamiento, incluso cuando los síntomas disminuyen, que no deje el tratamiento para evitar una recaída. Porque sabemos, los salvadoreños nos caracterizamos porque nos dan antibióticos y solo nos comenzamos a sentir mejor y quizá ya no me voy a tomarlo. Pues con la depresión no es muy, bueno, con ningún medicamento es buena idea hacer eso hasta que el médico te da el alta, pero con la depresión todavía más porque puede haber una recaída y es peor, ¿verdad? Ahora, definitivamente, el mensaje que les hemos tratado de lanzar a los muchachos es que si una persona está atravesando una depresión, lo más conveniente es que reciba ayuda de un profesional. Pero para poder sacar mayor provecho, incluso de los esfuerzos terapéuticos, los jóvenes, las personas que padecen depresión, pueden hacer cosas que les ayuden a que el tratamiento surta mejor efecto. Y el primero de ellos pueden parecer cosas muy sencillas, pero de verdad que sí pueden ser de gran ayuda. Seguimos insistiendo en la importancia de que nuestros niños y adolescentes se ejerciten. Tenemos una generación de niños muy sedentarios, que todo el tiempo están frente a una pantalla y están jugando electrónicos, y eso definitivamente empeora nuestras situaciones de salud mental. Una caminata intensa, bailar, practicar un deporte. Las personas que están deprimidas definitivamente no tienen muchas ganas de hacer actividad física, pero necesitan que el grupo familiar los apoye y les diga, vamos, yo te acompaño, saquemos a pasear al perrito, o ayúdame tú a mí también, yo también necesito hacer ejercicio. Y comenzar a realizar cualquier actividad ayuda a mejorar el estado de ánimo. Entonces, traten de fomentarla en sus niños y jóvenes. Procure que su hijo, hoy más que nunca, coma alimentos saludables, que tome mucha agua. A veces algunas personas que tienen depresión no tienen mucho apetito y otras puede ser que coman en exceso. Pero tenemos que entender que lo que coma puede afectar el estado de ánimo. Eso lo explicamos el mes pasado. Y lo que come y lo que está a su alcance depende o debería depender en gran medida de lo que usted tiene en su casa. Entonces, asegúrese de tener muchas frutas, verduras, cereales integrales en su casa. Limite los hidratos de carbono, los alimentos con mucho azúcar o la comida chatarra. Trate de que no pase mucho tiempo sin comer porque fluctúan sus niveles de azúcar. Y de manera especialísima, trate de que no se salte el desayuno. Busque maneras, sea creativo, pero que coma algo, ¿verdad? Y que se mantenga hidratado. Eso es muy importante.
Permítale que se exprese, pero cuando decimos que se exprese no quiere decir que usted le va a permitir que sea malcriado, que insulte personas, sino que busquemos la expresión a través de la creatividad. La depresión puede bloquear la creatividad y la capacidad para disfrutar las cosas, pero entonces tal vez comenzar a promover en nuestros hijos alguna actividad que haga surgir su creatividad. Para algunos va a ser pintar, dibujar, para otros a lo mejor va a ser cocinar o coser, escribir, bailar, tocar música, hablar con sus amigos, jugar con la mascota, encontrar algo con lo que se puedan reír. Entonces, si ustedes son del tipo de familia que miran películas, traten de poner películas divertidas, ¿verdad? Y traten de hacer como grupo familiar cosas que disfruten, aunque sea un poquito. Y eso le va a ir ayudando a combatir la depresión. Enséñale a no centrarse en los problemas, sino que en la solución del problema, ¿verdad? Eh, Muchas veces las personas sienten la necesidad de hablar con sus amigos que ellos sienten que los quieren y les pueden contar cualquier cosa, pero no tenemos que explicarles que no podemos estar enfocados solo en el problema, solo quejándose, solo diciendo cosas negativas, solo buscando culpables, porque eso hace que enfoquemos nuestra atención solo en lo que está mal. No hay nada malo en compartir los sentimientos, pero que no sea ese el único tema de conversación, los problemas, sino también hablar de cosas buenas, tratando de transformar los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Yo se lo suelo explicar a ellos, es que esto es como el algoritmo de tus redes. Te sale más de lo que tú buscas. Entonces, si tú te enfocas solo en que estoy mal, me va mal, solo de eso te va a aparecer, ¿verdad? Entonces, tenemos que enseñarles bueno, que vamos dejando el año, pues veamos cuál es la solución. Dejemos de quejarnos y veamos qué puede hacer. Que no lo logramos, bueno, no lo logramos, entonces veamos cuál es el siguiente paso. Vamos a repetir, vamos a irnos a otro colegio, qué es lo que vamos a hacer, pero siempre enfocados en la solución. Ayude a su hijo a poner atención a las cosas positivas, porque la depresión afecta el modo de ver las cosas. Las cosas siempre parecen tristes, negativas, desesperanzadoras cuando estás deprimido. Y para cambiar eso, les hemos recomendado a sus hijos y queremos recomendárselo a ustedes también y que cambien su punto de vista, es encontrar al menos 3 cosas positivas todos los días, no importa qué. Y cuando más descubran lo que está bien, mejor se va a ir sintiendo. Definitivamente, eh, incluso en el proceso terapéutico tratamos mucho de hacer eso con los pacientes depresivos. Hoy tuve uno y entonces él me decía, llevaba 3 materias, pero sentí que no las podía sacar todas por la depresión, ¿verdad? Entonces, boté una y me quedé solo con las otras 2. Ajá, ¿y qué pasó con las otras 2? Le digo, bueno, las pasé y las pasé con buenas notas, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en pensar que tu estrategia de abordar la situación fue positiva, porque era preferible, en lugar de llevar 3 y fallar en las 3, botar una y sacar 2 y sacarlas bien. Entonces te felicito porque has tomado una decisión muy positiva. Y eso le cambia la vida a él porque él está enfrentándose con que le dicen, pero no pudiste llevar las 3. Pero tenemos que enfocarnos en lo bueno, en lo positivo y entender que si podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestro destino. Ayudemos a nuestros hijos a cambiar su discurso interno.
Yo siempre les digo, lo primero que tú tienes que cambiar es eso. Tú nunca le dirías a un amigo tuyo que la está pasando mal, "No, hombre, pero es que qué bruto sos, o qué inútil sos, o qué bueno para nada sos". No le darías eso porque es tu amigo y tú le tienes estimación y lo querés ayudar, pero sí nos lo decimos a nosotros mismos. Entonces tenemos que cambiar nuestro discurso interno. En el momento en que nosotros cambiamos nuestros pensamientos, todo empieza a cambiar, porque todo empieza con un pensamiento. Y ante todo, eh, muéstrele a su hijo, a su hija, que sí, siempre debería ser así, pero de manera particular, si está atravesando una depresión, tiene que aprender a ser compasivo y amable consigo mismo. Y al atravesar estos momentos difíciles, es de gran ayuda saber que no estamos solos y que ustedes los acompañan y que les enseñan a tenerse paciencia a ellos mismos y que comprendan que lleva tiempo curar o salir de una depresión. Ser compasivo con nosotros mismos, ser amable con nosotros mismos, es una de las cosas más importantes que ustedes pueden lograr. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre la depresión adolescente? He dejado esto para el final porque me parece súper importante que ya todos están conectados y saber que a nivel mundial la depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad en este grupo de edad, entre los 13 y los 18 años. Y que el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad. Y eso es altísimo y eso es preocupante y por eso tenemos que saber estas cosas. Y según varios estudios realizados, una de cada dos personas que desarrollan trastornos mentales presentan los primeros síntomas entre los 13 y los 14 años de edad. Y si los adolescentes con problemas de salud mental reciben la atención que precisan, se pueden evitar muertes. No podemos evitar ni prevenir al 100% la depresión, pero sí podemos evitar y prevenir los suicidios y la muerte. Y también evitar con el tratamiento oportuno y adecuado un sufrimiento de por vida. Y quiero que me permitan mostrarles que me apareció, eh, entre las cosas que yo leo, me apareció un mensaje que quiero compartir con ustedes y que me parece impactante, por lo menos a mí me parece impactante. Dice, hola mamá, hola papá, por favor, sigue persiguiéndome. Cuando mi puerta esté cerrada, sigue tocando. Cuando mis palabras sean ásperas, sígueme hablando. Cuando mi estado de ánimo sea malo, sigue sonriendo. Cuando te hable brusco, quédate. Cuando me aleje, quédate más cerca. Por favor, no te rindas. Por favor, sigue persiguiéndome. Te necesito ahora más que nunca. Tu adolescente. Y yo creo que estas palabras son durísimas de escuchar, pero esta es la voz de un adolescente hablándole a sus padres. Ahora más que nunca, ustedes, cualquiera puede tirar la toalla por sus hijos, menos ustedes que son sus padres. Sigan persiguiendo, por más difíciles que ellos estén. Como siempre, un privilegio que me escuchen y estoy lista para sus preguntas. Tiene cerrado el micrófono. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecerle por esta charla tan significativa. Qué cierre más emotivo realmente. Como usted dijo, son palabras fuertes. Aquí, y pues voy a decirlo, todos estamos aprendiendo.
ustedes en casa, nosotros en el colegio, las cosas cambian. Estos temas cuando nosotros éramos jovencitos eran tan diferentes. Hoy tenemos jóvenes más frágiles y como dice la licenciada Martita, todo el mundo puede tirar la toalla, menos ustedes en casa, ni nosotros aquí en el colegio, ni la licenciada Martita que día a día está apoyando a tanto joven. Pues invitarlos si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que nos quisieran compartir, puedan hacerlo a través de la opción preguntas y respuestas. Eh, yo creo que todos nos quedamos impactados con la última slide que puso licenciada Martita. Así que, o alguien de los panelistas que quisiera dar un comentario también del área académica, mientras los papás, pues tal vez nos hacen preguntas. Antes de que lo hagan, yo quiero decirles que a veces la experiencia que tengo cuando estoy trabajando con un adolescente em, con depresión es que los padres les cuesta entender en realidad el problema con el que se están enfrentando. Y a veces ellos se quedan insistiéndome en que, bueno, ¿y las notas qué? ¿Y el rendimiento académico qué? ¿Por qué usted no le insiste que estudie, que saque mejores notas, que se esfuerce? Y han habido momentos en mi carrera profesional en donde me veo obligada a decirles, a veces un poco fuerte, pero digo, pero es que yo ahorita estoy concentrada en que no se mate. No es la prioridad. Yo entiendo lo importante que es para un padre de familia los estudios. Yo entiendo lo importante que es para un padre de familia pasar un grado, pero es más importante la vida. ¿De qué sirve que lo presionemos y saque mejores notas y después cometa una locura y se nos suicide? Nos quedamos con el cartón de notas. No sirve de nada. Entonces yo suelo decirles mucho a los padres de familia, yo prefiero pecar por exceso y no por falta en casos de depresión. Si yo peco por exceso y ustedes el día de mañana se quedan diciendo, ¿te acordás aquella psicóloga? El gran susto que nos metió y ni pasó nada. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Pero sí, ¿qué pasa si dicen, nos hubiera dicho lo grave que podía ser? Nos hubiera explicado el riesgo que estábamos enfrentando, eso ya no tiene solución. Entonces, no sé si están impactados o qué, pero me extraña porque siempre son bien participativos. Sí, siempre son bien participativos, igual, y avisé y digo, eh, viendo si las preguntas y respuestas están habilitadas, si están habilitadas, creo que han quedado impactados realmente, ha sido un tema, pues, muy importante eh, para conocer el punto de vista de un joven, realmente cómo abordarlo. A veces los adultos, como usted dice, podemos decir, ¿y de qué se va a preocupar un niño? ¿De qué se va a poner triste un joven? Si todo lo tienen en casa, todo lo tienen con los papás, pero no. Pasan por estas situaciones. Le digo, me he quedado impactada también del factor hereditario. Para mí es yo o sea, ahorita que le escucho, no sabía que podía ser un factor desencadenante también. Y qué interesante realmente, porque estamos hablando que nos podemos enfrentar a una situación así, eh, solo por el factor hereditario y hay que conocer cómo enfrentarlo. Tengo dos comentarios ya. Hay una padre de familia que dice, gracias por reforzar estos temas. No hay dudas que son de gran importancia y ayuda y que y que una profesional nos apoye con la educación de nuestros hijos. Muchas También gracias. una, también una madre de familia nos dice, buenas noches, gracias por la charla. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los maestros para que sea un apoyo para superar la depresión de un estudiante? En ocasiones el niño pide comprensión y ayuda, pero por desconocimiento o falta de empatía no se le da. Bien, importantísimo saber que en todas las charlas, las de todos los niveles, las de los grandes, las de los chiquitos,
Los docentes están presentes escuchando la temática para conocer bien el tema. Y también en esta de padres de familia, los docentes están ahí. No, no los están ustedes visualizando como panelistas, pero están ahí escuchando la charla. Ujú. Y ahí quizás el llamado más importante es que los padres de familia, si saben que su hijo está atravesando por una situación, que la compartan con el colegio. Porque una vez que un docente entiende que un niño o un adolescente está pasando por una situación muy difícil en casa, que ha muerto alguien muy cercano, que, que sus padres están en serios conflictos y se han separado, que uno de los padres está preso, por ejemplo, y a veces los padres de familia no quieren compartir la información con el colegio, porque sienten que no es tan buena idea compartirla, que se va a estigmatizar al alumno, pero el maestro, ¿cómo va a empatizar con una situación que desconoce, verdad? Y es importantísimo que ustedes hagan realmente equipo con el colegio y le compartan al colegio todo lo que aqueja a sus hijos, porque los docentes son seres humanos. O sea, si vemos a un niño golpeando a otro y no tenemos idea de por qué, pues lo que procede es una sanción disciplinaria. Pero si vemos a un niño que reacciona violentamente con otro y sabemos que está pasando por una situación extremadamente difícil en casa, el manejo tiene que ser diferente. Pero para poder tener un manejo diferente, el docente tiene que saber qué está pasando. Sí. Si no lo sabe, ¿cómo lo va a manejar? Si un niño comienza a bajar su rendimiento académico y no sabemos que está enfermo, pues lo vamos a atribuir a que es flojo, es haragán. Necesitamos saber qué le está pasando. Entonces, acérquense, hagan equipo con el colegio. Gracias, licenciada Martita. De hecho, sí quiero reforzar, nuestros docentes están en la charla, tanto los estudiantes como en la charla, en esta charla, como dice la licenciada Martita, ustedes no los ven, pero sí están conectados, porque es bien importante, como les digo, también nosotros todos estamos aprendiendo en este proceso todos, y la idea es pues hacer equipo. También contamos con una psicóloga educativa, la licenciada Mercy Peralta. Ella podrá decirles, hay muchos niños que la llegan a buscar a ella para platicar, para decir, mire, hoy pues pasé esto con mi mamá, con mi papá, o hay muchos padres de familia que nos escriben, mire, necesito también una reunión con la licenciada Merce Peralta. Siempre les recuerdo yo, el correo institucional está al servicio de ustedes, eh, pero lo más importante es saberlo, como dice también la licenciada Martita, conocer qué pasa en su casa, conocer qué pasa con el niño, con el adolescente para poder trabajar en equipo. Tengo otra pregunta, licenciada Martita, que dice, me parece un tema muy importante porque no es fácil abordar ese proceso de cambio en nuestros adolescentes y más ahora que hay tantos factores que lo afectan y que podemos llegar a confundirlo o con rebeldía. Y podría ser un grito de ayuda que nos piden, gracias a la psicóloga y al colegio. Sí, definitivamente yo también doy muchas gracias al colegio por la oportunidad de abordar todos estos temas tan difíciles y a veces nosotros como adultos hablamos mucho. Sí, definitivamente los niños ahora eh, pues hablamos mucho de la generación de cristal y todo eso, ¿verdad? Pero al final del camino, ¿quiénes hemos hecho la generación de cristal? Las hemos hecho nosotros Sí. y los hemos alimentado nosotros. ¿Con qué? Con comida chatarra. Y les hemos dado permiso de tener un celular con internet ilimitado. ¿Quiénes? Nosotros. Y estamos demasiado cansados y no nos fijamos, están dormidos
o si están chateando o están hablando con alguien, yo siempre les digo en Rusia o en China, porque a mí me impresiona, yo les digo, ¿en qué hablas con ellos? Ah, en inglés me dicen, ¿verdad? Ya me imagino esa conversación entre un ruso hablando en inglés y un salvadoreño hablando en inglés. ¿Va? Pero ¿quiénes hemos permitido eso? Nosotros. Nosotros, Eh, totalmente. la generación, queremos, queremos hijos fuertes, pero les queremos aplanar los problemas, que no sufran, que no manejen ninguna frustración. No queremos hijos frustrados, pero sí necesitamos hijos que sepan manejar frustración. Y nosotros ahorita solo queremos darle gusto, que el niño coma lo que quiera, que el niño haga lo que quiera nada más. Pero todas las personas tenemos que aprender a hacer cosas que no nos gustan tanto. A mí me encanta mi profesión, pero ¿ustedes creen que a mí me gusta reunirme con unos padres de familia para decirles que en la evaluación su hijo ha salido retrasado mental? No, es dolorosísimo. O sea, yo paso con dolor de cabeza 2 días antes de la entrega del informe y 2 días después, porque las reacciones de los padres es algo durísimo. En una ocasión que nunca voy a olvidar, y eso que yo creo que ya pasaron 25 años, el papá me decía, pero ¿cómo va a ser que es retrasado mental? Si cuando vamos a la finca, él siempre reconoce cuál es su caballito. O sea, a mí me partía el corazón y eso no es fácil, pero yo no puedo decir, tal informe no lo voy a dar porque es muy difícil y me incomoda. Y yo les digo a los jóvenes y a los niños, no podemos esperar hasta que tú cumplas 18 años para que automáticamente, porque celebras tu cumpleaños 18, sos responsable, sos confiable, sos honesto, sos sincero. No, tenés que empezar hoy, desde chiquito, a ser responsable, a ser honesto, a ser confiable, a ser sincero. Y eso cae en nosotros, desafortunadamente. Totalmente, licenciada Martita. También tengo el comentario de una madre que dice, buenas noches, definitivamente es un tema impactante y no es fácil imaginar a nuestros hijos en una situación tan delicada y devastadora como el suicidio. Quiero aprovechar para consultar cómo podemos diferenciar entre comportamientos normales de la adolescencia con actitudes relacionadas a la depresión. Pues esa es una pregunta muy importante, pienso yo. Este, de hecho, yo a veces les digo, a veces quisiera que algunos libros de psicología fueran prohibidos al público, pero no se puede, ¿verdad? O algunos sitios en la web que no fueran acceso a toda la gente, porque yo les digo, si cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, agarramos un manual diagnóstico de los trastornos mentales, ustedes comienzan a leer y ustedes comienzan a decir, yo tengo esto, y yo tengo aquello, y yo tengo lo demás allá, pero la diferencia está en la severidad de los síntomas y en la duración de los síntomas y de la forma en que esos síntomas inciden en el desarrollo de tu vida normal. Vale. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque es mío. A mí me gusta en mi billetera poner los billetes de 20, después los de a 10, después los de a 5 y si me aparece algún billetito de a dólar, pues también por último. Y me Yo- gusta que todos estén viendo para el mismo lado, porque eso de que se van a estar besando Benjamin Franklin con Abraham Lincoln no me parece. Va. Pero ¿qué pasa? Eso es tu, ay, van a decir licenciada, pero entonces usted quizás tiene trastorno obsesivo compulsivo. No, pero sabe por un poquito, pero no del trastorno. ¿Por qué? Porque si a mí me entregan unos billetes y yo no tengo tiempo en ese momento, yo los guardo como caigan. Y no me causa ansiedad, ni me impide que yo siga haciendo mi día normal. Y allá 2, 3 días después,
abro mi billetera, veo que están desordenados y los arreglo, ¿verdad? La persona con trastorno obsesivo compulsivo no puede hacer eso. No puede seguir, no puede salirse del súper sin ordenarlos así porque le causa una ansiedad incapacitante. Entonces, es importante, bueno, todos los adolescentes son así como que cambian su estado de ánimo, aburridos, pero siguen con su vida normal, siguen yendo a fiestas, siguen disfrutando de sus actividades, su rendimiento académico nunca ha sido tan buen estudiante, pero ahí va. Entonces, probablemente sea solo la adolescencia. Pero si el hijo de uno ha sido muy buen estudiante y de pronto se viene a pique, ese es un cambio muy drástico. Si el mal humor ya le dura más de 2 semanas, la tristeza le dura más de 2 semanas, el llanto, ya pasaron 2 semanas y siguen lo mismo porque perdieron el partido tal, después de 2 semanas tenemos que tomar acción. Yo creo que importante es, si lo ve, tome nota. Si perdura durante más de 2 semanas, tome acción. Mm. Muchísimas gracias. También un padre de familia nos dice, realmente es un tema muy importante a nivel mundial. Gracias por traerlo a nosotros y compartirlo. Pues no estamos exentos de padecerlo. Gracias por esas alertas. Con mucho gusto. Eh, Otro padre de familia nos dice, buenas noches al panel, excelente charla. Una amiga de mi esposo tuvo un intento de suicidio. Ella estaba medicada antes, no quería que la familia supiera. Los amigos son los que estuvimos en ese momento, pero ¿qué se puede hacer por ella? ¿Cómo tratarla? Muchas gracias y bendiciones. Bien, ¿cómo tratarla? Estar disponible para ella, estar cerca de ella. Si usted tiene dudas, pregúntele cómo te has sentido, has pensado en quitarte la vida, qué puedo hacer por ti. Estar disponible y cerca es lo que usted como amiga puede hacer. Y qué bendición tenerla ahí buscando información de cómo ayudarla a su amiga. Gracias, licenciada Martita. También un padre de familia nos dice, gracias por la ponencia, tengo una consulta. ¿Qué opina sobre el uso de medicamentos para tratar la depresión, considerando que hay documentales de canales bastante reconocidos que muestran que pueden generar cierta dependencia o adicción irreversible? Bien, creo que es una pregunta excelente. Eh, por regla general, mientras más joven sea el paciente, más tratamos de evitar medicamentos antidepresivos y ansiolíticos. ¿Por qué? No solamente por las razones que usted menciona, sino porque mientras más joven los inicia, mayores probabilidades tenemos de que te dé un efecto rebote al cumplir los 18 años y ahí se precipite un intento suicida. Hace 2 décadas se recetaba con mucha liberalidad los antidepresivos a niños de 10, 11, 12 años. Ahorita se es mucho más prudente con eso y solo deben utilizarse en casos extremos cuando de verdad se han agotado otros recursos, llamémosle naturales, como cambios en los estilos de vida, pero que de verdad se han agotado, o cuando el paciente está en un riesgo muy real de intentar suicidar, ¿verdad? En esos dos casos, sí sabemos que hay riesgos, pero a veces tenemos que elegir de los males el menor. Pero por regla Ujú. general, yo soy de las principales que abogo porque eh, tratemos de evitar llegar a la medicación, especialmente con pacientes muy jóvenes. Gracias, licenciada. También nos dice una madre de familia, los padres de familia idealizamos a nuestros hijos y es fácil negarnos a ver las señales de depresión mencionadas y hasta queremos negarlo a los profesores. ¿Cómo reeducarnos como adultos para poder identificar esto objetiva y oportunamente? Em, bueno, mire, todos los que somos padres sabemos que
especialmente cuando se trata de nuestro primer hijo, o sea, de verdad, nosotros los vemos perfectos, ¿verdad? Cuando ya tenés más hijos, pues ya estás un poquito como, pues puede ser que no sea el mejor de la clase, el mío, o el mejor en matemáticas, porque ya tuviste una experiencia, ¿verdad? Pero sí, tendemos a idealizarlos todos, o sea, em, entonces es importante tratar de mantenernos muy realistas y de algo que es muy importante, escuchar a las otras personas que interactúan con tu hijo. Si un docente te dice, mire, yo creo que sería conveniente que buscaran más oportunidades para que su hijo interactuara con otros, porque lo vemos que no tiene, o sea, necesita desarrollar y mejorar sus habilidades sociales. Tratemos de no reaccionar airadamente pensando si que es popularísimo, es el alma de la fiesta, y tal vez no es así. Entonces, tratar de escuchar las opiniones de los otros es importante y tratar de analizarlas lo más objetivamente posible. Y si tres personas te dicen lo mismo, ahí ha llegado el momento que digas, creo que tienen razón porque todos me dicen lo mismo, fulanito está muy inmaduro. Tengo que empezar a generar un cambio en él, poniéndole responsabilidades, exigiéndole un poquito más para que madure. Porque la única forma de madurar es a través de pequeñitas frustraciones que las va manejando progresivamente. Entonces, escuchar a los demás es muy, muy importante. Perfecto, licenciada Martita. También hay otro padre de familia que nos dice qué opinión le merece a usted el suicidio al estudiante de medicina que le suspendieron su internado. ¿Quién Pues falló? A fallamos mí. todos. Yo creo que fallamos todos, ¿verdad? Fallamos absolutamente todos como sociedad. De verdad, yo pienso que en primer lugar es una verdadera tragedia. Es una tragedia por la pérdida de una vida tan joven. Es una tragedia para nuestro país por un profesional menos que vamos a tener. Es una tragedia para la familia que probablemente habían invertido tanta lucha, tantos recursos, tanto sacrificio, tenían tantas esperanzas. O sea, estamos hablando de un estudiante de séptimo año. Ya por salir. O sea, pero justamente yo estoy leyendo un libro en donde justamente de habla de cómo se provoca un suicidio para encontrar la forma de evitarlo, ¿verdad? Y estaban describiendo la situación de esta joven, aunque no era un libro que estaba relacionado con el caso, en donde decían, se le quitan a la persona sus cosas más importantes de que son su razón de vivir. Y cuando la persona carece ya de eso, ya no le haya sentido a la vida. Y esta joven tenía tantos años invertidos de su vida en lograr eh, tener una carrera que implica tanto sacrificio. Porque créanme, o sea, estas carreras, los profesionales de la salud en todas sus ramas, pero todavía más los doctores, o sea, son carreras de servicio, de entrega a los demás. Y ahora en este tiempo no es como antes que solo una persona podía ser médico y hacía piso. Ese ya no es el caso, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, el, el que por el efecto de las redes sociales, que por una razón como esa le hayan quitado el internado, que le hayan dado la espalda, que todos como sociedad, por eso le digo, ¿quién falló? Fallamos todos, porque todos nos dimos cuenta de eso y no la apoyamos, no le tendimos una mano. Yo me incluyo. Entonces fallamos todos como Seguro. sociedad. Gracias, licenciada Martita. Realmente fue una noticia dura.
eh, pues como usted dice, después de tantos años invertidos en sus sueños, ¿verdad? Hay otro comentario en Padre de Familia que dice, yo solo sé que cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos el amor de Dios sobre ellos, no nos afectan esos problemas. Un hijo que se le enseña el temor de Dios llega lejos en su vida, académicamente, pone. Sí, mire, definitivamente yo soy católica, practicante, creyente, em, pero y definitivamente la formación espiritual en casa es algo muy, muy importante. em, y también, precisamente por eso, creo yo que es importantísimo el entender que no estamos llamados a juzgar a otros y que la depresión es una enfermedad médica grave que puede llevar a la muerte, tristemente, y que, bueno, desconozco de qué religión será el padre o la madre de familia que nos escribe, pero en el caso de los católicos, em, anteriormente, cuando una persona se suicidaba, no se le permitía lo que se llama santa sepultura, ¿verdad? Cultura. Porque antes los cementerios estaban a la par de una iglesia y porque se llamaban camposantos. Pero la Iglesia Católica eso ya lo solventó y dice que no se le puede negar a nadie porque no sabemos si en el último aliento de vida la persona se arrepintió de haberlo hecho y Dios no lo va a juzgar, ¿verdad? Entonces sí, es importante enseñar el amor a Dios y el temor a Dios también, eh, Vamos, pe- pero no podemos juzgar a nadie. qué bonito realmente este espacio creo que ha sido muy significativo para todos realmente. Bueno, denme un segundo que justo acaba de llegarnos otro comentario. Dice, gracias por aclarar que la depresión no es cuestión de falta de fe, es una enfermedad como tan difícil es una enfermedad como tan difícil de manejar por el que la padece. Así es. Eh, yo pues siempre quiero invitarlos realmente a que no se pierdan estos espacios. Yo sé que el trabajo, el día a día nos puede consumir el tiempo, pero es bien satisfactorio cuando tomamos este tiempo, aprendemos y verle la continuidad, porque en la última charla la licenciada Martita habló justo de eso, de los factores, la buena alimentación, la salud y el ejercicio como factores que ayudan a la buena salud mental. Hoy hablamos, continuamos con este tema y vamos a seguir abordando. En julio tenemos un tema muy bonito, digo julio porque en junio tenemos una charla para los papás de parvularia, que este año hemos incluido esa modalidad también. Siempre se les manda la invitación a todos, pero sí va con enfoque a párvulos. Y en junio tenemos un tema muy bonito, es cuando papá y mamá faltan a casa por falta de tiempo, por trabajo, que es bien común. Si solo pasamos horas en el tráfico, salimos temprano, llegamos noche. Entonces, tenemos temas muy interesantes, de verdad, siempre invitarlos, siempre pedirles que no se pierdan este espacio. Es de ayuda para ustedes, para nosotros, para los niños. Tiene otro comentario también. Hace años tuvimos una amiga adolescente que por uso de medicamentos para el acné tuvo un intento suicida. Favor advertir a los padres. Sí, hay unos medicamentos para el acné que son extremadamente fuertes, ¿verdad? Y además a veces tienen efectos colaterales. La mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales también. Entonces, sí. Y cosas que a veces uno no se imagina, em, desafortunadamente en las redes sociales se romantiza mucho. Y antes de cerrar, yo quiero decir algo. Hay un segmento de edad en donde los niños están mostrando una inclinación muy clara por el anime. Y el anime es un género que surge en Oriente. Y el concepto oriental del suicidio es totalmente diferente al concepto occidental.
En la cultura japonesa y en la cultura china, suicidarse no solo no es mal visto, sino que es honorable. Es una salida justa y honorable. Entonces, una invitación más para estar pendientes de lo que ven nuestros hijos y que puede terminar formando opiniones completamente diferentes a las que son de nuestra cultura, de nuestra religión y de nuestros valores. Totalmente. Gracias, licenciada Martita, nuevamente. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias a directora, a nuestros coordinadores. Yo pues desearles un feliz provecho. Me imagino que ya muchos están cenando o van a cenar. Feliz descanso también. Que mañana sea de bendición, un nuevo día para ustedes y sus familias. Nos vamos a ver primero Dios el próximo mes. Siempre estamos al servicio de ustedes. Yo pues recalco todos los medios institucionales del colegio, los tienen a su servicio, escríbanos, llámenos, acérquense a nosotros. Lo importante es eso, hacer equipo, como dijo la licenciada Martita, que sin duda trabajando en equipo vamos a tener mejores resultados para todos los niños y adolescentes. Así que muy buenas noches y nuevamente gracias.